Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezuna Artea y aquí estoy de nuevo con ustedes con mucho gusto. Estamos en esta serie de programas de inspiración cristiano-católica titulada Seguidores del Camino. En la última temporada hemos hablado del Evangelio como cauce de liberación humana espiritual, claro está, cristiana. Y pues ya concluimos esa serie de temas y ahora quiero comenzar otra serie. He estado pensando bastante de qué hablar en mi próxima serie y después de barajar y ver un poco los programas que se han ofrecido en YouTube, pues he decidido tomar ahora como punto de referencia un librito que publiqué hace unos años, en el año 2012, hace ya 7 años y poco más, titulado Catequesis para adultos y que tiene como subtítulo Encuentro y seguimiento de Cristo en la Iglesia. Entonces vamos a poner como título de esta serie de programas, que no tiene un número definido, pueden ser 40, 50, no sé, vamos a ver lo que el Señor nos dé la gracia de hacer. Bueno, pues vamos a poner como título Encuentro y seguimiento de Cristo en la Iglesia. Encuentro y seguimiento de Cristo en la Iglesia. La intención, cuando escribí o preparé este libro, que no fue así de una vez, antes había publicado otro más breve, y esta es como una segunda edición, ya más cultivada, pues entonces ha habido una serie de años en los cuales yo he ido pensando y escribiendo y comentando estos temas con distintos grupos, sobre todo grupos parroquiales. Y ya, por fin, pues decidimos hacer este librito que se encuentra en las librerías católicas, donde la editorial Palabra Ediciones los vende, que son una serie de librerías católicas en todo el país de México, sobre todo en la Ciudad de México, y pues para más seguro lo encuentran en nuestra librería de la colonia, para los que viven en la Ciudad de México, nuestra librería de la colonia Las Águilas, que bueno, pues pueden ir personalmente si les interesa, a comprarlo y de esa manera seguir mejor estas catequesis, o pueden simplemente escuchar, pero si alguien quiere comprar el libro, pues ahí lo encontrará así seguro, ¿no? Saben dónde está la colonia Las Águilas, pasando entre la colonia Mixcoac y la colonia de Las Flores. Bueno, y pues se pueden comunicar por teléfono antes de ir. El número es 55930022. Creo que son 8 números, ¿no? 55930022. Bueno, y pueden ahí entrevistarse o preguntar a la señora encargada, la señora Lupita Mandujano, que les dirá, pues sí, el libro está disponible si lo desea, y les puede dar el precio. El libro que tengo yo aquí de hace unos años publicado era de 65 pesos, o sea,
relativamente económico, considerando que tiene 123 páginas. Bueno, pues ¿qué les parece? Vamos a hacer una introducción. Como les decía hace un momento, se trata de un camino o de un proceso como de catecumenado. Eso ya lo saben. Creo la mayoría saben que el catecumenado, y luego ya lo explicaré un poquito más específicamente, es el camino o el proceso que seguían los primeros cristianos hasta llegar al bautismo, ¿no? Puesto que eran adultos, pues tenían un tiempo para prepararse. Podía ser de meses o de años para prepararse a recibir el bautismo. Comencemos considerando que la experiencia religiosa, que comúnmente llamamos religión, consiste fundamentalmente en establecer una relación con Dios. Es decir, religión viene de relación. Pero toda relación puede tener un punto de partida diferente o una razón de ser personal, es decir, nuestras relaciones con las personas. ¿Por qué te relacionas tú con esta persona? Pues me lo encontré en tal lugar, porque desde niños nos conocemos, porque coincidimos en la escuela, quién sabe, ¿no? Puede haber muchas razones para establecer una relación con una persona. En la experiencia normal, natural, de la religiosidad humana, se advierte que el ser humano, debido a sus necesidades, al desarrollo de su vida, decide buscar y relacionarse con seres superiores que puedan llenar o satisfacer ciertas necesidades que por sus medios no las puede llenar o satisfacer. Esto es lo que normalmente da razón de que el ser humano sea espontáneamente, naturalmente, un ser religioso, contra la teoría de gente que dice que la religión ha sido metida, inculcada, forzada incluso, en gente ignorante. Va en contra de toda la fenomenología de la religión. La religión es una experiencia espontánea del ser humano y eso está clarísimo en la historia de las religiones, porque en los pueblos más primitivos descubrimos una experiencia religiosa. Pueblos primitivos en el sentido de que no han tenido relación con la llamada civilización occidental. Ahora bien, en el caso de la religiosidad bíblica, es decir, tal como nos describe la Biblia la relación con Dios, resulta que Dios es el que toma la iniciativa. No es el ser humano el que lo busca, sino Dios el que toma la iniciativa de entrar en relación con la humanidad a través, primeramente, de la creación. Y Él toma la iniciativa de tal manera, de una manera tan cercana, tan íntima, tan especial, que nos dice el texto bíblico que Dios nos creó a su imagen y semejanza. De tal manera que, obviamente, eso conlleva el que Dios pueda establecer una relación con nosotros, puesto que nos crea a su imagen y semejanza, nos da una condición espiritual que reside en nuestra alma.
quiere compartir con nosotros su vida, quiere compartir con nosotros su felicidad e incluso quiere hacernos colaboradores en la obra de la creación, para empezar. ¿Qué pasa? Seguimos leyendo la Biblia y vemos que el ser humano no acierta a entender este plan de Dios, y no colabora adecuadamente. Más aún, se rebela contra Dios y quiere hacer las cosas a su manera. De ahí el pecado que nos describe el Génesis en el capítulo 3. Y de ahí, pues toda la historia, incluyendo la promesa de Dios de mandarnos un Salvador que pise la cabeza del enemigo, que ponga de relieve el engaño del pecado, de la tentación. Así pues, Dios nos envía a su propio Hijo, que toma nuestra condición humana y nos enseña la verdad de esta condición humana en relación con Dios. Esa verdad de la condición humana es la obediencia, es la confianza en Dios, es el amor con que Dios nos ama y el amor con que nosotros tratamos de responder y corresponder. A través de su experiencia de vida, Jesucristo, que es el que nos viene, según la promesa de Dios, a enseñar la verdadera forma de vida humana, a través de su vida Jesús se hace uno de nosotros y poco después de comenzar su ministerio llama a algunos para ser sus discípulos, y estos no solamente pues lo escuchan alguna que otra vez, sino que les dice: síganme. Se constituyen primeramente seguidores, y en ese seguir a Jesús se va realizando el discipulado, es decir, el ir aprendiendo de Él su programa de vida, el anuncio de la buena nueva del Evangelio, que obviamente quiere marcar una nueva era dentro de la historia humana, como así sucedió. Después, cuando ya Jesús concluye su tarea, en sus 3 años de ministerio, les dice a estos, concretamente a los 12, que van a ser sus testigos hasta el fin de la tierra, hasta los confines del mundo. Como a discípulos, Él les ha enseñado la verdad. Como a seguidores, Él les ha dado la oportunidad de convivir con Él. Como a testigos, ahora los envía, para que de palabra y con la vida compartan lo que Él les ha enseñado, lo que han vivido con Él. Y esto es lo que va a caracterizar nuestra vida: ser discípulos, seguidores y testigos de Jesús. Entonces, ser cristiano es ser discípulo, estar en una formación constante, permanente, de los valores, de los principios de vida del Evangelio. Es ser seguidor, es decir, convivir, tener una experiencia de convivencia espiritual con Jesús, que lo estamos haciendo concretamente a través de la oración, de la vida litúrgica, y luego vamos a ser sus testigos también en nuestra vida, de cada día, hablando en lo que podamos y viviendo particularmente
en cada momento de acuerdo con la enseñanza y la vida de Jesús. Esto pues lo podemos comenzar a hacer a través de un catecumenado. Lo hicimos de alguna forma, de una manera muy reducida, cuando fuimos catequizados para la primera comunión y la confesión, para la confirmación, y ya, pues según qué edad teníamos en esas circunstancias, pues nos aprovechó más o menos, porque lo que recibimos, si lo recibimos de muy niños, pues luego, al crecer, parece que ya no nos sirvió. Y esa es la razón por la que muchos en la actualidad en los países católicos que han recibido una educación cristiana desde niños, luego si esa educación, si esa formación no ha tenido un seguimiento adecuado, pues resulta que no funciona, porque esas personas no saben cómo aplicar a la vida lo que aprendieron, o lo que aprendieron, si no lo han actualizado, parece que no les sirve para la vida. Bueno, por eso la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, creyó conveniente promover el catecumenado de adultos. El catecumenado, es decir, tomar un tiempo de meses, de años, a través del cual un laico pueda ir tomando y viviendo una experiencia de formación seria, evangélica, en su vida, de tal manera que pueda llegar a renovar las promesas del bautismo y hacer ese compromiso de vida con Jesucristo. Entonces, sí, puede ser, hoy día puede ser necesario para muchos que sientan esa inquietud por Jesucristo, el buscar un lugar donde puedan hacer este camino de catecumenado, este proceso de catecumenado, vivir esta experiencia de hacerse discípulos de Jesús, seguidores suyos, y después, esperamos, también puedan ser testigos. El fruto de esta experiencia será llegar a que realmente nos sintamos privilegiados de creer en Jesucristo, nos sintamos privilegiados de dar testimonio de Jesucristo a través de nuestra vida. Nos sentimos privilegiados de comprometernos como Él lo hizo, en dar a conocer su buena nueva y el ir trabajando día a día en ese ideal que nos propone San Pablo en la carta a los Romanos, de reproducir en nosotros la imagen de Jesús. Romanos 8:29. Fíjense, qué ideal. Reproducir en nosotros la imagen de Jesús, ni más ni menos. Esa es la meta de quien con Jesús quiere hacer esta experiencia de crecimiento, de formación, de ser su discípulo, seguidor y testigo. Bueno, si miramos ahora al Nuevo Testamento, concretamente a los Hechos de los Apóstoles, vemos que los primeros cristianos, en las primeras décadas, se llamaban seguidores del camino. Quizá la primera década. Seguidores del camino. Nos dice en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, que fue en Antioquía cuando ya se comenzaron a llamar cristianos. Mientras que en el capítulo 9, el capítulo 18, se habla de los cristianos, o sea, de quienes nos llamamos cristianos, como los seguidores del camino. Se les hizo fácil,
ese nombre, yo creo que porque Jesús era lo que les decía: sígueme, a los que llamaban, Pedro, a Juan, Andrés, Santiago, concretamente a Mateo: sígueme. Son los casos en los cuales conocemos el llamado de Jesús, que les dice: síganme, sígueme, los haré pescadores de hombres. El Evangelio, por otra parte, nos presenta los años del ministerio de Jesús, acompañado por los 12, como un constante caminar de una parte a otra de Palestina, predicando, sanando, haciendo el bien a todos los que se acercan a ellos. Y los evangelistas nos van presentando ese ministerio de Jesús a través de sus viajes de Galilea a Jerusalén, de Jerusalén a Galilea, a veces pasando por Samaria. Todo ello da sentido a que Jesús se proclame no sólo como la verdad y la vida, sino también como el camino que conduce a la verdad y a la vida. Así lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, normal que los cristianos en un momento o al inicio, sin pensar mucho, se llamen seguidores de Jesús, el camino. Seguidores del camino, que es Jesús. Es importante observar que los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios de estos 3 apóstoles, de estos 3 discípulos, porque solamente Mateo es apóstol, Marcos y Lucas no son apóstoles. Marcos parece que fue discípulo y Lucas no conocía a Jesús personalmente. Bueno, estos 3 sinópticos, como así se llaman, nos presentan en un mismo contexto 3 hechos fundamentales, que son la profesión de fe de Pedro en Jesús, el primer anuncio de la pasión y las condiciones para seguir a Jesús. Fíjense, nos presenta en el mismo contexto, como en el mismo ambiente literario espiritual, la profesión de Pedro en Jesús: tú eres el Hijo de Dios, ¿no? El primer anuncio de la pasión de parte de Jesús, de que va a ser entregado a sus enemigos, que va a sufrir, pero que va a resucitar, y las condiciones para seguir a Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, que se renuncie a todo, que tome la cruz y me siga, etc. ¿No? De ahí podemos deducir que no se puede seguir a Jesús sin antes saber quién es, sin antes identificarlo, o que sólo cuando hemos conocido a Jesús o lo hemos identificado personalmente podemos hacer la opción por seguirlo. Entonces, es obvio que muchos cristianos hayan dejado la Iglesia, hayan dejado sus prácticas religiosas y no crean prácticamente en Jesús, simplemente creen que existió un personaje importante. Pero ¿por qué todo eso? Pues porque no llegaron a identificarlo, no llegaron a tener una relación, un conocimiento personal de Jesús. Les hablaron de Él, pero no llegaron a establecer esa relación personal con Él. Por eso, pues, obviamente que no llegó a marcar su vida, y en un momento de crisis lo dejaron todo, aunque quizá afectivamente sientan algo, algunos, otros nada, otros debido al ambiente quizá antirreligioso se han volteado totalmente, han dado la espalda a la Iglesia y a todo lo religioso.
Bueno, pues vamos a ir reflexionando sobre todo esto y seguiremos. Voy a acabar aquí. Ya, suficiente creo por este día y porque ya vamos a completar el tiempo. Seguiremos el próximo día todavía con la introducción. A mí me gustan mucho las introducciones, creo que son muy importantes. Porque si no introducimos bien un tema, pues luego no entendemos el sentido que ese tema tiene o por qué es tan importante. Entonces sí es importante introducirnos. Es como cuando, no sé, vamos a escuchar a una persona y nos dicen, pues esta persona es esto, es así, tiene estas credenciales y bueno, pues todo eso nos ayuda desde el primer momento a prestarle mucha atención. Si no nos dice nada, bueno, pues a lo mejor el primer día, bueno, pues a ver ¿qué dice este hombre o este padre o esta persona? A ver. Y pues a lo mejor sí, a través del modo como está hablando, nos capta la atención, decimos, no, pues debe estar muy preparado, qué títulos tendrá, etcétera. Bueno, entonces son dos distintas formas de entender el sentido de un tema o la importancia de una persona. Bueno, en ese sentido, pues ustedes, yo creo que muchos de los que me han estado escuchando ya me conocen. Soy un sacerdote católico perteneciente a la orden religiosa de los capuchinos, que somos una rama de la orden franciscana. He vivido ya 52 años como sacerdote en distintos países, primero 14 en Filipinas, luego 32 en México. Durante mi estancia en México estuve 2 años en Roma, ya son 34. Luego 1 año en España, año sabático, que es el tiempo de profundización en el estudio. Luego estuve también otros 2 años en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Dallas, trabajando con nuestros hermanos hispanos en un centro de espiritualidad. Y ahora me encuentro desde hace 2 años aquí en España, ayudando en una parroquia de los capuchinos en Zaragoza. Bueno, he escrito unos cuantos libros, me gusta escribir, es una forma creo muy práctica de compartir la palabra de Dios hoy en día, y también a lo largo de mis últimos, 15 años quizá, pues he tenido bastantes programas de radio y también de televisión. Bueno, pues como ya se nos acaba el tiempo, me despido y si tienen alguna pregunta, pues las pueden escribir ahí en YouTube, ¿no? Al pie del programa. O si les interesa también algún tema específico, ¿verdad? Bueno, pues me dio mucho gusto compartir con ustedes este rato y que el Señor los bendiga. Paz y bien.